Pero bueno, ahora nos vamos a ir a otra cuestión. Está en línea a quien se conoce en redes, fundamentalmente en X por lo menos, como Martín Tuitero, analista militar. Martín, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la llamada. No, por favor, por favor. Cuéntenos, Martín, el año pasado cerramos 2025 con publicaciones casi cotidianas, particularmente en medios europeos y muy sesgadamente en varios medios españoles, de un arrasador avance ruso en la zona en disputa, en la zona del Donbass, algo que parece ser, primero nunca fue efectivamente así, o en todo caso era parte de una táctica ucraniana, y una situación actual donde con muy fuerte contundencia el presidente Zelensky dijo en Davos que de 43.000 personas que recluta por mes el Zarato ruso, el volumen y magnitud de los que están matando los ucranianos en combate prácticamente hace que esa leva desaparezca mes a mes. ¿Cuál es ese escenario? Sí, a ver, hay que entender un poco la línea que lleva Rusia desde, no solamente desde finales de 2025, sino los últimos 2 años. Eh, es, digamos, más que una estrategia militar, las acciones militares rusas están al servicio de una estrategia propagandística, política, si queremos. Mm. Entonces, desde hace más de 2 años, podríamos decir, pero bueno, el proceso, a medida que avanza en el tiempo, se hace más evidente. Lo que vemos son pequeños grupos de infantería avanzando o intentando avanzar en pequeñas localidades, en múltiples sectores, con el único objeto de plantear, digamos, a la negociación unas presuntas ventajas territoriales o una cierta, digamos, capacidad rusa de guerra infinita. Lo que realmente ocurre es que hay unas pérdidas terribles porque donde antes había un ejército que podríamos entender pues mecanizado, con una serie de recursos técnicos, desde la artillería, los medios blindados, etcétera, lo que vemos hoy en día es fundamentalmente un ejército de infantería de pequeños grupos. Hablamos de 4, 5, 8, 10 soldados que son lanzados. Ahora en invierno además es más evidente por las condiciones. Lo vemos en los vídeos ucranianos y rusos. Mm. Y eso produce un número muy alto de bajas para Rusia, porque si los medios técnicos se sustituyen por mano de obra, por carne, por decirlo de esta manera, Mm. las bajas se disparan, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Sí, claro. Y eso es lo que explica ese nivel de bajas. Incluso en algunos sectores, por ejemplo, Kupiansk, que en los últimos 2 meses han producido contraataques ucranianos muy limitados. Estamos hablando de un aspecto puramente táctico, ¿eh? Hablamos de, Mm. vamos, de combates en el que probablemente no están implicados más allá de 300, 400 combatientes en cada uno de los dos lados. Pero esa es la realidad que se ve desde hace muchos, muchos meses. Claro, sí, bueno, yo lo veo, lo sigo, entre otras, el magnífico trabajo que haces vos y que hacen otros, pero la verdad que me asombra que semejante nivel de trabajo contrafáctico no tenga una visualización en los considerados medios tradicionales, ¿no? Es como que no sé qué cortan y pegan cuando publican, en líneas generales, de lo que está pasando en el frente de combate. Bueno, a ver, hasta cierto punto es comprensible porque, digamos, los grandes medios se mueven por inercias, quiero decir, por realidades asumidas como verdades que proceden de ciertos elementos míticos. Es decir, ya nos ha pasado en esta guerra que va para el cuarto año, Mm. va a comenzar el quinto en realidad. Digamos, yo todavía recuerdo cuando todo el mundo estaba de acuerdo en que Ujú. Rusia iba a ocupar Kiev en 3 días y Ucrania Ujú. en una semana. Yo me asombraba. Pero vamos, no porque yo tenga una varita mágica ni una bola de cristal, sino porque había visto cómo había la ineficacia del ejército ruso en Georgia, que es un país infinitamente con menos Mm. recursos que Ucrania, ¿no? Es decir, nos movemos con inercias alimentadas además de una máquina de propaganda perfectamente entrenada y lo que hemos estado viviendo durante estos años es lo mismo. Es decir, cada vez que se nos venden una serie de recursos técnicos milagrosos, misiles que vuelan a velocidades que no se conocen en la humanidad, o recursos infinitos rusos que nadie sabe dónde están, ¿no? Yo siempre recuerdo esta frase que durante el primer año y medio de la guerra se nos decía que Rusia fabricaba 1.500 tanques al año. Mm. Más que nos estaban vendiendo
que Rusia, en 2023, fabricaba más tanques que la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Cosas aberrantes que se asumían como verdades y nadie cuestionaba. Bien, la realidad al final va poniendo las cosas en su sitio, pero esas inercias de prejuicios o de dogmas asumidos porque sí, prevalecen. Es decir, la realidad, desde hace muchos meses además, es que Rusia está dispuesta a unas pérdidas increíbles, inaceptables para cualquier otro país, con tal de avanzar, y hablamos siempre, es que da casi hasta vergüenza, porque si lo empezamos a medir, vemos que son avances en cientos de metros, en una semana 2 kilómetros en determinados sectores. Hablamos de microgestión. Es decir, esto sería, en cualquier otra situación, no llamaría la atención desde el punto de vista militar, pero aquí tenemos esta obsesión de convertir cualquier manifestación rusa o prorrusa en una verdad incuestionable que luego a los meses, a los años, se va viendo, se cae, pero cuesta mucho romper esa inercia. Sí, lo que yo veo es una utilización propia de los gobiernos del tema ruso en este sentido. Hace no demasiados días en Países Bajos había llegado una suerte de orden ejecutiva que llegó a todos los teléfonos, las cuentas de corriente, pidiendo a las personas que establecieran fehacientemente un domicilio de refugio, que tengan agua, que tengan esto, que tengan el otro, ¿no? Y conversando con amigos que viven allí, yo digo, la verdad que no lo entiendo. Les digo, los rusos son un blef. Digo, si fueran a usar digamos, el arma atómica, todo eso no sirve de nada, si fuera eso. Claro. Y si fuera la idea de que un ejército ruso puede penetrar hasta llegar a Países Bajos, digo, ¿quién es el escritor de ficción que relata todo esto? El único objetivo que le veo es que sirve a un uso interno, ¿no? Que con eso se puedan apagar ciertos debates necesarios de las sociedades europeas en este momento. Sí, y además, desde luego, es decir, además el análisis es correctísimo. Es decir, desde el punto de vista de la guerra convencional, Rusia no es rival para Europa. Ya no hablo de la OTAN en su conjunto, para Europa. Salvo que nos planteemos una operación tipo aquella que, como los rusos en Crimea en 2014, hombrecillos verdes, 200, 300, colándose en una frontera de Estonia, tratando de desestabilizar y tensionando, digamos, los elementos de unión entre los socios de la OTAN o entre los socios europeos. Es algo más que puede aspirar Rusia, porque la alternativa, como bien señalaba, la guerra nuclear, ya nos da lo mismo. Quiero decir, si nos tenemos que preparar para una guerra nuclear, da lo mismo lo que hagamos, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que hay inercias de muchas décadas de una Europa que, bueno, ha estado viviendo un poco de rentas, de mentalidad, digamos, posimperial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y un crecimiento fruto de 30 años desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Del fin de la Unión Soviética, donde parecía que todo era un jardín. Y eso no es verdad. Y de repente descubrimos. Entonces, hay una especie, digamos, de fricción entre el relato que tenemos aprendidos de los últimos 30 años, porque los rusos entraron en Crimea y había guerra en Donetsk en 2014, y sin embargo en Europa eso nos parecía lejísimos. La guerra ahora mismo está 50 kilómetros al oeste de Donetsk. Es decir, están luchando a 50 kilómetros de donde ya se combatía en 2014, y de repente nos parece que el fin del mundo se aproxima. Bueno, pues en esa fricción entre lo que parecía nada y lo que ahora parece el fin del mundo, es este tipo de mensajes, a veces contradictorios, que se emiten, que yo creo que tiene que ver sobre todo con la puesta al día y con la advertencia a los ciudadanos en general de que las cosas cambian y que no podemos vivir hoy con el mismo contexto de paz infinita y progreso gratuito de hace 25 años. Claro, sin duda, sin duda. Martín, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo. Bueno, este era Martín, que se define en X como Martín Titero, analista militar.